Bueno, Marcelo, un gusto tenerte acá con nosotros. Mira, la primera pregunta que quería hacerte sobre estos temas que vamos a tratar, ¿cómo entendés vos, desde tu punto de vista, la violencia institucional? Bien. Bueno, hola, gracias por invitarme. Hay muchas formas en que se manifiesta la violencia. En algunos casos, en las guardias de los hospitales, por ejemplo, donde llegan personas con dificultades de violencia familiar, violaciones, etcétera, donde se revictimiza a las personas, exigiéndoles condiciones para tratarlas, para ofrecerles lo que necesitan. Muchas veces acusándolas incluso, por ejemplo, mujeres violadas de haber provocado con sus actitudes o por haber estado en determinado lugar. A veces en las denuncias en las comisarías pasa lo mismo. En los juzgados, donde se necesitan trámites, donde algo que tendría que salir urgente, como es por ejemplo la exclusión de un violento de su hogar, puede llegar a tardar 3 meses. Bien. De muchas maneras. Y hay mucho trabajo sobre esto también, es la buena noticia. Hay mesas de trabajo sobre estos temas que trabajan justamente en capacitar y en otorgar herramientas a las personas en diferentes ámbitos para que esto no Ahora, suceda. también se puede decir que esto parecería ser que en la sociedad cada vez aumenta más esta cuestión de, no sé vos, Gabriela, Sí, también sí. cómo lo ves, pero parecería que hay un Sí. aumento de la violencia, o se percibe por lo menos en los Claro, eso, diarios. se percibe, se ve mucho, hoy está instalado, por suerte, la visibilidad es mayor en los medios de comunicación. El tema es, y por eso estamos hablando con Marcelo, en poder desgranar lo que es la violencia en sí. Y hoy estábamos hablando de las instituciones, y Marcelo está hablando de la víctima también de violencia. El tema es que la institución que la recibe es más violenta de la misma violencia que sufrió. Entonces, una cadena de violencia, y vamos a intentar charlar también de cómo desactivarla. ¿Qué podemos hacer como para encontrar una salida? Porque parece que la violencia genera más violencia y genera más violencia. Exacto. Sí, Las instituciones, incluso los ámbitos donde se trabaja para erradicar la violencia, están formadas por gente de la misma sociedad. Nosotros venimos de la misma sociedad, de la misma cultura, entonces se reproduce en alguna proporción lo que pasa en todos lados, Claro. ¿no? Los prejuicios, los enojos, los malestares, una mirada muy enojada que hay de la sociedad, de una parte de la sociedad, hacia la persona violenta, sin entender que esta persona violenta es una persona que tiene un problema también, ¿no? No hace lo que hace por gusto, por diversión. Entonces estos mismos prejuicios, esta misma mirada enojada, es la que hace que muchas veces se dificulte la solución. Y esa persona que ha sufrido, se supone que el violento ha sufrido violencia en principio, no soy experta ni psicóloga ni mucho menos, pero dar esa sensación, ¿no? Porque uno no maneja la violencia, no actúa con violencia, sino ha recibido violencia desde algún lugar en su historia familiar, en principio. Sí. Las instituciones se van formando por seres humanos, obviamente, y por reglas de funcionamiento también, pero queda enquistada esa violencia, o sea, se va instalando en la sumatoria de la que traemos cada uno, pero después ya la institución es violenta en sí misma. Sí. La violencia queda, como vos decís, enquistada o instalada en las instituciones, es decir, que las personas que se agregan a una institución, se agregan a una institución que ya tiene esta carga de violencia por su propia historia, de la misma manera que la violencia queda enquistada en las familias. Entonces, esto de que la persona que es violenta lo es porque recibió violencia anteriormente es relativo. A ver, porque hay personas que son violentas sin haber recibido violencia, y hay personas que fueron agredidas en su infancia o en su adolescencia y no actúan con violencia hacia afuera. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice que la violencia siempre es racional y es consciente, y eso no es verdad. La violencia es algo que, en general, obviamente hay situaciones personales particulares también que hay que considerar, pero el grueso de las manifestaciones de violencia en realidad tienen que ver con que la violencia ya está, como decíamos recién, en las familias, y las personas que actúan con violencia son personas que se identifican. Obviamente estamos hablando de procesos que no son conscientes, con estos hechos de violencia de la historia familiar, lo cual implica que la persona termina siendo portadora de esa violencia sin ser consciente. Bien. Ahora, sí. Yo, incluso por ahí para los televidentes, ¿esta cuestión se da un poco por ahí en nuestra sociedad o es una cuestión que está sucediendo a nivel global? O sea, me refiero, ¿el mundo está más violento o es un tema más
atado o sujeto a la cuestión local o regional nuestra. No, el ¿Cómo, mundo cómo lo ves violento. vos? El mundo, El mundo, ¿no? violento. El mundo está lleno de humanos, así claro. que las dinámicas entre los humanos son las mismas. Puede haber variaciones por culturas, por religiones, pero la naturaleza, la esencia de lo humano es la misma en todos lados. Lo que me parece, Horacio, es que también la violencia ya no es aceptada. O sea, hay muchas prácticas violentas que en otros momentos de la historia era una práctica habitual y común y reconocida y legitimada, y hoy no lo es. De a poco fue pasando, son procesos largos, pero algunas quedan enquistadas, otras ya no son legítimas, entonces hay una tensión muy grande entre lo que se puede y no se puede, cuál es el límite del uso, sobre todo en lo familiar. Me viene un concepto también de la ciencia política, ¿no? Dado que ¿Sí? Muchos de los integrantes justamente trazamos el camino por ese lado de la ciencia política, ¿no? Vos fíjate que incluso los estados, cuando se crean los estados, con los famosos contractualistas que hicieron todas las teorías de estado, en realidad se crearon los estados justamente para poder regular la violencia, porque las sociedades eran sociedades extremadamente violentas, medio los unos para los unos contra otros, y en realidad el nacimiento de los estados, ese contrato de formar un estado, era justamente para hacer una sociedad más, digamos, más estandarizada desde el punto de vista de controlar armónica, justamente, o más armónica, claro, para controlar justamente la violencia, ¿no? Sí. O sea, parecería ser que en este siglo, después de que estos pensadores justamente crearon la figura del Estado como algo para organizar la sociedad, le dieron un marco jurídico, le dieron una fuerza coercitiva para poner orden, bueno, después el Estado vino el Estado de Bienestar, o sea, de repente llegamos a nuestro siglo y parece que todo esto se está derrumbando, ¿no? Porque los estados también se tornan bastante complejos porque tienen que estar dentro de un ámbito de violencia. Y lo que vos decías de las sociedades también, las sociedades se tornan más violentas. ¿Cómo sí. se podría explicar todo esto? O por ahí una pregunta muy amplia quizás. Sí, demasiado. Lo que sí creo que es una particularidad nuestra, no sé si somos los únicos los argentinos, pero es una característica, es que siempre estamos en polos, siempre estamos en el blanco y negro, ¿no? Desde la época de la colonia, si eran los ingleses o los españoles, los unitarios y los federales, los azules y colorados en tiempo de Perón, siempre hay que estar en un polo o en el otro, en una sociedad que no encuentra matices, que no encuentra puntos de encuentro, no encuentra el gris, ¿no? Siempre es blanco y negro. En esta época, lamentablemente, esto desde hace ya unos años se ha profundizado, incluso que con intenciones han profundizado algunos interesados esta polarización, lo cual nos lleva a una dificultad importante para resolver, porque si no hay puntos de encuentro y no hay puntos de conciliación, obviamente un estado de paz y de armonía es difícil de encontrar. Igualmente yo considero que la vida privada se ha hecho pública mayormente. Hoy lo que es el resguardo de la vida privada, con todo lo que sucedía en la vida privada, que estaba en el marco de la vida privada, y esto también pensando en la ciencia política, la política en lo público y la vida privada con sus propias reglas y con condiciones que incluso el Estado no podía y no debía interferir, hoy no es así. La vida privada ha dejado de serlo. Bueno, justamente uno de los puntos esenciales de todo el trabajo que se hace actualmente con relación a la violencia es visibilizar, ¿no? Que se hable, que se muestre y que se haga un tema público, y esto está a la vista, ¿no? Se habla de la violencia, se habla de la tolerancia a la diversidad de género, de orientación sexual, etcétera. Entonces, de esa manera, las posibilidades de una solución se amplían, porque el trabajo que se hace es sobre la posibilidad de la tolerancia, de tomar lo diverso, de tomar lo diferente, sin el prejuicio y sin el enojo que había, incluyendo, volviendo al principio, como suele suceder, que las mismas personas que tienen que acompañar y aportar soluciones y salidas salgan también justamente de esa posición de crítica y de agresividad. Y ahí vos, Marcelo, tenés propuestas o, por ejemplo, vos ves salidas con respecto a este tema que, por ejemplo, se puedan canalizar o que por lo menos minimicen toda esta cuestión que yo diría que hasta me parece muy estructural, ¿no? Como está instalada. Sí. ¿Vos qué propuestas por ahí tenés para contarle a nuestros televidentes con respecto a este tema, ¿no? Que obviamente es muy complejo, ¿no? Pero sí, me gustaría escucharte.
Es complejo, ¿Cómo lo pero el trasfondo es bastante más simple de lo que parece. Yo estoy formando parte de la Mesa Interpoderes provincial y de la Mesa de Diversidad de Género de Trelew también, en particular. En estas mesas, mi aporte tiene que ver justamente con lo específico, con la violencia, porque se hace mucho en capacitación y en atención a víctimas de violencia. Lo que necesitamos es profundizar el trabajo con la persona que ejerce violencia, claro, para desactivar la violencia, ¿no? Pues nosotros atendemos a las personas en situación de violencia, obviamente hay que hacerlo. El tema es que atender a la persona que fue agredida no resuelve la agresión, que ya sucedió. Claro. Digamos, no estamos yendo siempre detrás de un hecho consumado. Yo soy psicólogo y trabajo con constelaciones familiares además, que no es un trabajo en realidad de la psicología, pero que apunta al contexto, tanto de una familia como una institución, que es lo que hablábamos antes de cómo ya la institución, el ente, digamos, el organismo o la familia ya tiene incorporada no solo personas que pueden ser violentas. Cuando hablamos de violencia no hablamos solamente física, ¿no? Justamente sí, hablamos claro, institucional aquí porque no hay una agresión física, sí de otra naturaleza. En las familias también hay agresiones físicas, obviamente. Pero la mirada es que la institución o la familia son violentas. La violencia es del sistema, que puede ser una institución o una familia, pero el sistema en sí mismo ya tiene incorporada la violencia. Entonces, diferentes personas expresan esta violencia que no es personal, no es individual, no es de su naturaleza, sino tomada del contexto. Un proceso que obviamente no es consciente, por eso la persona no lo puede manejar. Así que vos hablaste, a ver si yo escuché bien, porque es la primera vez que escucho la palabra, y creo que, no sé, los televidentes, pero hablaste de constelaciones familiares. Pero ¿para qué sirven las constelaciones familiares desde ese punto de vista? O sea, sí, por lo menos en sentido amplio, porque yo es la primera vez que escucho y bueno, me interesó, ¿no? Constelaciones familiares. Contame algo, digamos, ¿para qué sirven? O sea, es un método de trabajo que generó un terapeuta alemán contemporáneo, ya tiene 91 y sigue haciendo constelaciones. Es un método de trabajo que nos permite buscar la solución para todo tipo de problemas. Yo siempre digo, en resumen un poco salvaje, por todo lo que iríamos al psicólogo o al psiquiatra, o incluso hay una posibilidad también por lo que iríamos al médico, si bien no planteamos un método para curar enfermedades, pero al trabajar sobre la causa se favorece que la enfermedad pueda tomar, o sea, el proceso de salud en realidad puede tomar un mejor curso y que los tratamientos que sean necesarios también sean más efectivos al no tener la persona ya una razón para estar enferma. O sea que problemas de salud físico-mental, emocionales, adicciones, la relación con otras personas. ¿No? ¿Y trabaja sobre la persona en sí o sobre la persona, la familia? El trabajo lo hace la persona que tiene la dificultad para resolver, pero apunta a ver de qué manera el contexto de la historia familiar tiene un efecto sobre la persona y la condiciona, en un sentido, ¿no? Nosotros acá hablamos de violencia, que es algo así, en su manifestación más grosero, pero hay cosas que no son tan conflictivas, como puede ser que uno por identificación puede estar tomando la tristeza de alguien. Algo que se ve frecuentemente es la nostalgia de quienes migraron, varias generaciones después todavía teniendo efecto. O sea que sobre se conserva la como que claro, como que la idea de la familia no es la familia nuclear que uno tiene, ¿no? Sí, me olvidé de aclarar un detalle. Cuando hablamos de familia acá hablamos de toda la familia, por generaciones. Mirá qué interesante, porque yo lo tomaba más ligado a algo, a lo más íntimo alrededor, claro. Y estás hablando... Sí, es un detalle importante. Queda de un modo no consciente, generando efectos, todas las consecuencias de las situaciones dolorosas, conflictivas de los padres para atrás cualquiera. O sea que se va transmitiendo, como que podemos decir que se va transmitiendo familiarmente a través de las generaciones, un poco todo esto. Hay una instancia que nosotros llamamos alma o conciencia familiar, que no es justo lo mismo, pero para tener una idea un poco más clara, y especialmente en honor al tiempo que siempre nos acota, todos tenemos más o menos una comprensión de que hay algo que llamamos un inconsciente personal, que es una instancia que tiene contenidos de nuestra historia que nos condicionan nuestra vida actual, ¿no? Por eso uno va al psicoanalista o al psicólogo a buscar aquello. Bueno, en la familia hay algo parecido a eso, que no lo llamamos inconsciente familiar, sino alma o conciencia, pero la idea es la misma, que esta familia tiene esta especie de inconsciente donde hay contenidos de su historia
que siguen condicionando a las personas que son miembros de este grupo. Y yo le quería preguntar a Marcelo, Sí. aprovechando así cualquier televidente, el que no conocía o el que sabía que existen las constelaciones y quiere saber detalle, porque seguramente es así, ¿de qué se trata el momento de la constelación? ¿Qué es lo que sucede, sin ir puntualmente o mucho en detalle, pero qué es lo que sucede y que una persona dice, yo quiero constelar, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo haría? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hacemos un encuentro grupal Ujú. donde cada persona plantea el tema que necesita resolver y somos muy discretos, solamente necesitamos el título del problema. Bien. Problema de salud, la relación con la pareja, la relación con los padres, Un proyecto. no consigo trabajo, un proyecto, Bien. una adicción, solamente eso. Entonces, lo que le pedimos es que busque del grupo que participa quienes representen a la misma persona que va a constelar y a otras personas según de qué se trate, ¿no? Por ejemplo, la pareja y los hijos. Y la persona los ubica en el espacio, cuando se deja sentir, es parecido a dibujar la familia, pero en lugar de dibujarla, armamos la imagen con personas. Bien. Entonces, esta imagen nos da una información de cómo están relacionadas entre sí esas personas, si se miran o no, si están de espaldas, si uno mira al otro y el otro no, si uno mira al piso, mira lejos, son indicadores. A veces hay personas que están como queriendo retirarse del sistema, etcétera. Y estas personas pueden captar, tener la comprensión de lo que se siente en ese lugar del sistema al cual se está representando. Entonces nosotros tenemos allí la manifestación de ese contenido que la persona no tiene consciente, pero que a través de esta imagen se manifiesta allí. Entonces después, la lógica de la constelación es ordenar la relación entre ese grupo de personas, reparar la situación, el conflicto, de manera tal que la persona llega con una imagen de conflicto, de desorden en su familia, que le involucra, por supuesto, y en el proceso de la constelación se ordena y se repara, y se llega a una nueva imagen que es del sistema en equilibrio, en relación al tema que se trabajó, ¿no? Una constelación no resuelve la vida. No, obviamente. No, Pero claro. Y aparte no va con un solo tema, no va con varios. Uno. En Claro. cada encuentro un tema, se Claro. puede ir a más de un encuentro. Yo en tendría que ir diferentes por mi momentos. kilaje de más, obviamente, Por por mis ejemplo. kilos, por ejemplo, porque Algo es podrá una hacer, adicción, Marcelo. porque viste también la adicción a la comida es una Claro, adicción como cualquier seguramente. tipo de adicciones. Totalmente. Y esto, perdóname también, mi pregunta, ¿por qué es una técnica o es algo más que una técnica? Es mucho más que una Es técnica. mucho más que una técnica. Es sí. una descripción de la comprensión de este terapeuta Bert Hellinger, de cómo nos relacionamos los miembros de la familia en ese ámbito que llamamos el alma familiar, donde está incluida el alma de cada una de las personas, obviamente, de cada uno de los miembros de la familia. Esto que él describe, la forma en que, o sea, las condiciones que nosotros deberíamos respetar para que haya equilibrio y armonía, por ejemplo, respetar el lugar que a cada uno le corresponde en la familia, respetar lo natural, que es que los grandes tienen que cuidar a los chicos, y no los chicos hacerse cargo de los grandes, y una cantidad de, que no es mucha, de condiciones que llamamos justamente los órdenes del amor, ¿no? Porque lo que permite que al haber orden entre los miembros de la familia, este amor que siempre está allí pueda manifestarse. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendente. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo en cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Yo quiero ya aprovecharlo también a Marcelo para Sí. unir lo anterior, lo que veníamos hablando de la violencia institucional, y una herramienta que es mucho más que ello, pero para simplificar un poco acá en la entrevista, Sí, de utilizar las constelaciones. ¿Vos dónde has podido trabajar en situaciones? No en el momento de constelar, todos con sus temas, como comentabas recién. Qué sé yo, en una cárcel, en una institución que lastima, en un juzgado. ¿Alguna vez pudiste concretamente...? Sí, las instituciones también pueden constelarse, Bien. efectivamente. Hicimos aquí un encuentro en la Casa de la Mujer, aquí en Trelew. Hicimos un encuentro para el Consejo Nacional de la Mujer también. En otras instituciones estoy bregando por entrar. Ah, mira. Justamente desde la mesa de violencia de la provincia
estamos haciendo este trabajo para poder justamente llevar las constelaciones a cárceles, a hogares de niños y adolescentes, a hogares de mujeres y a todas las instancias donde se pueda llevar la constelación y trabajar no solo con situaciones de violencia, ¿no? Adicciones y otras también. Yo porque estaba uniendo lo que veníamos conversando, Claro. digo, porque estábamos ya en temas personales, ¿no? Un proyecto, mi pareja, digo, volvamos al tema de la violencia, a ver si se podía utilizar y se había... Totalmente. Bien. Esa es la intención. Y esto, Marcelo, también por ahí mal llamado por mí como una praxis muy, muy profunda, ¿no? Por los conceptos que estás vertiendo, ¿no? Digamos, nace un poco en Alemania, me estabas diciendo, con esta persona, Sí. y se debe aplicar, creo que en todo el mundo, ¿no? No, Sí, no debe sí. ser Argentina, sino que debe haber en todo, a nivel mundial, se deben dar estas constelaciones, ¿no? Sí. De hecho, cuando el método llegó aquí, a fines del 99, ya tenía, si no recuerdo mal, unos 25 O sea, años ya de había una desarrollo en el práctica. planeta. Este hombre, Bert Hellinger, viajó, yo destacaba recién que todavía sigue viajando a sus 91, por todo el mundo, y este ordenamiento que él plantea, que es la descripción de algo que es natural en nosotros, no es una hipótesis, no es como si describiera el clima, algo que es un orden natural. Él lo desarrolló en las más diversas culturas y religiones, y en todas funciona igual. Más allá de las diferencias desde la personalidad de lo humano, este trasfondo funciona de la misma manera para todos los humanos. Por eso decía yo antes, más allá de las naciones, el planeta está lleno de humanos, y donde hay humanos la lógica y la esencia es la misma. Es la misma, para claro. todos. Y yo también estaba pensando, ahora que vos estás hablando de estos temas, que muchas veces en esta cuestión de las generaciones previas, muchas veces nosotros, no todos, pero en muchos casos por ahí no conocés los abuelos, o no conocés, o el tatarabuelo, no todos han tenido el privilegio de conocer, digamos, Su árbol parte de la genealógico, familia, su árbol claro. genealógico, ¿no? Por ahí de parte de la madre o del padre. Capaz que ahora sí, más en los chicos, pero me parece que antes las generaciones un poco más grandes nos encontrábamos justamente que eran emigrantes que venían de afuera, y por ahí, yo por ejemplo, a dos abuelos míos ni los conozco. O sea, y vos justo mencionabas el tema de que había una serie de cuestiones que se siguen dando. Esto también te permite, como, no sé si estoy bien apuntado a esto, como reencontrarte un poco con tu pasado. Sí. Con el pasado de la historia familiar, Ujú. ¿no? que es la historia de la familia a la que uno pertenece, de manera que uno refuerza, digamos, su sentido de pertenencia y su identidad también. Muchas veces, yo me atrevería a decir que siempre, en el fondo, la sensación de vacío, de soledad que tenemos, en realidad tiene que ver con esta no integración en lo profundo del alma con la familia, Claro. antes que con no tener pareja o no tener amigos en este plano, que obviamente es un problema, pero que se superpone con algo que ya viene dado de antes en este desorden familiar. Claro. Igual Marcelo comentaba que en el grupo no hay un debate ni una información sobre No. las cuestiones familiares. Si mal no entendí, se resuelven en esa Claro. escena y listo. Claro, cada uno pasa va, otro. o sea, se va haciendo como que cada uno va haciendo su propia... Cada uno no tiene que salir a llamar por teléfono a un pariente a preguntarle si en el No. bisabuelo tal Claro, le pasó tal lo cosa. vas resolviendo... No, porque ¿Se resolvió ahí? claro, lo que la constelación, a lo que apunta la constelación, no es a lo anecdótico, porque no es que repetimos las anécdotas. Ujú. De hecho, hay situaciones históricas que no se van a repetir, ¿no? Claro. La constelación lo que muestra es lo que quedó como esencia de la situación. Enojo, miedo, tristeza, nostalgia, sentimientos de culpa, violencias, abandonos. Entonces la persona no se identifica en el sentido de que repite la anécdota, sino que toma como propio, por ese mecanismo de identificación, el malestar, el conflicto. Me identifiqué con alguien que sentía tristeza y termino viviendo la tristeza como si fuera mía. Claro. Como no soy consciente de que estoy expresando algo que es de otro, yo me siento triste, y no es que yo sé que mi tatarabuelo estaba triste y por eso yo me identifique. Yo asumo que yo estoy triste. Por esto es que muchas veces desde la psicología cuesta resolver algunas cosas, porque en realidad no son problemas psicológicos. Es una identificación en otro plano que no es un problema psicológico personal. Entonces la constelación nos permite ir a nivel Ahora, más sinceramente, profundo. Marcelo, instalar esto para poder acceder a estas instituciones que estábamos hablando antes, ¿te resulta sencillo o es hacer algo difícil de explicar? Para nada. Claro, Claro. es Para complejo nada. de explicar. Es complejo de explicar.
es algo que no está avalado, digamos, por una institución como si la psicología está avalada por el Colegio de Psicólogos. O sea, hay instituciones que hacen constelaciones, hay toda una trayectoria ya de décadas, pero no hay algo oficial que permita el ingreso a instituciones como podría serlo el Colegio de Psicólogos, por ejemplo. Así que en realidad no es sencillo, porque tampoco es sencillo convencer a las personas de que es tan sencillo resolver este problema, justamente. Claro. La redundancia fue a propósito. Está bien. La sencillez no es algo que esté de la mano de toda esta Porque situación. no estamos acostumbrados a tomar las cosas como simples, a pesar de que Claro. muchas veces los humanos buscamos, ¿no?, soluciones mágicas, una pastilla que me arregle el problema. Cuando aparece algo simple cuesta mucho creerlo. No hablo solamente de instituciones, personas comunes que van o que podrían ir por un tema personal, creen que cuando uno dice que es tan simple, que una constelación puede resolver un problema, no lo creen. Pero es así. Nosotros tendemos a hacer todo más complejo de lo que es. Y una parte de eso se debe a que nosotros tenemos la sensación de que si algo es muy doloroso, o si lleva mucho tiempo ya instalado, es más complejo o más complicado. Complejo puede ser, complicado no. Pero el hecho de que un problema tenga años sin resolverse significa simplemente que no encontramos la causa, pero no quiere decir que sea algo tan complicado. Claro, sí, ¿no? claro. O que nos duela mucho no significa que es mal complicado. El tema de la violencia, por ejemplo, es muy visible, es muy fresco y es muy dañino para terceros. Entonces se hace muy visible y parece que es más grave. En un sentido es más grave, por supuesto, que estar triste, por ejemplo. Pero cuando yo digo que es lo mismo y que no es más grave la violencia que la tristeza, me refiero al hecho de que la esencia, la dinámica por la cual una persona es violenta o se siente triste en el fondo es la misma. Y por lo tanto la solución también. Yo me identifiqué con alguien que estaba triste, me siento triste. Claro. Me identifiqué con alguien que fue violento, tomo la violencia como algo propia. propio. Entonces, si estoy triste, nadie se entera y no molesto a nadie. Si soy violento, sí. Claro. Pero lo que hay de fondo, como dinámica de cómo esto se produjo y cómo se resuelve, es exactamente igual. Marcelo, ¿has tenido la oportunidad de constelar a alguien que es violento, no que es víctima? La víctima generalmente va a constelar para poder salir Sí. adelante. Han Pero el venido violento. poquitos, pero han venido algunas personas, mujeres también. Nosotros tenemos este imaginario de que solamente No, claro. los hombres somos violentos, pero las mujeres también. Bueno, y de se ha muchas podido, formas. se ha podido trabajar, se ha podido avanzar en esta escena que se genera. Estamos en esto. No, con estos casos, digo, estos que te ha pasado. Un progreso importante es esto de visibilizar también la violencia de las mujeres, porque se tienen que generar este imaginario, ¿no?, de que los hombres son violentos y las mujeres no pueden hacer nada. Pero las mujeres sí pueden hacer. Si salieran del lugar de víctimas serían mucho más potentes para resolver. Sí, viste que Pero- por ahí, perdón, viste que sale la viudita alegre, que por ahí, viste, va una noche y no sé, alguien envenena a alguien, o sea, también No, hay pero- cuestiones así medias... No, pero en la vida cotidiana, Ah, claro. hay mujeres que golpean Claro, y muchos hombres han quedado denunciados por defenderse de una agresión Claro. de la mujer, Claro. porque el hombre por ahí no va a denunciar que la mujer le pegó. Hay mucha violencia de las mujeres, por ejemplo, en el manejo de los hijos. claro. Hay muchísimas Claro, es otro denuncias. tipo de violencia. Otro tipo de violencia. Claro, porque en realidad siempre hablamos de las violencias. Claro, Claro, por eso. La Muy económica, la sexual, Claro. la ambiental. Sí. hay Quizás, muchas- claro, las violencias uno trata, también se segmentan, ¿no? Es como que ponen segmentos y hay una gran cantidad de segmentos que por ahí no se visibilizan Por ejemplo, tampoco. una esto, ¿no? mujer ejerciendo violencia Sí. psicológica, Claro. ¿a qué voy con la violencia psicológica? Un manejo de la oralidad, de las palabras que hieren, que es casi una habilidad que tenemos las mujeres en el manejo Claro. de la palabra. Me parece como más lógico en un vínculo que el golpe, Claro. pero es tan destructivo o Sí, aún claro. más que un golpe y que uno se va, se defiende o Claro, lo se que resuelve. pasa y- es que posiblemente ¿no? se visibilice diferente, ¿no? O sea, no, ¿Y no qué hombre está- va a ir a denunciar que la mujer lo insulta claro, y lo claro, trata de- Sí, totalmente. Sí, sí, sería una Como pasó conducta con este media- señor que terminó con el rifle matando a toda la familia. Claro. Pero bueno, no lo vamos a justificar, simplemente... No, obviamente él tenía también... violencia lleva era portador violencia, de ¿no? violencia. Claro. Pero lo que denuncian mucho los hombres es esto de que las mujeres no los dejan ver a sus hijos, por ejemplo. Claro. ¿No? Tienen acuerdos, pero después las mujeres no los se dejan van. ver a los hijos. Hay muchas violaciones de hombres que no se denuncian, obviamente. Ah, Por años hubo
Creo que en los últimos 5 años hubo solamente 2 denuncias de hombres violados, pero hay muchas violaciones de hombres. Claro. Incluso durante la represión de la última dictadura, cuando se hizo la descripción, los hombres no reconocían haber sido violados. Sin embargo, se sabe, se supo, y empezaron a reconocerlo algunos hombres después, cuando la tortura, la violación se incorporó conceptualmente como parte de la tortura, que antes no sucedía. Algunos hombres empezaron a denunciar que también habían sido violados. Pero en realidad era sistemático, porque es el primer quiebre que hay para el ánimo de la persona. Antes de la picana o lo que fuera, había violación. Sin embargo, los hombres no lo denunciaban en las descripciones que hicieron de sus torturas. Claro, o sea que se puede decir que en este segmento que estamos viendo de la violencia todavía es mucho más amplio, ¿no? Porque por ahí uno visibiliza determinadas cuestiones, pero está dejando otras que no las está tratando. Sí, porque hay incluso esto que llamamos la violencia ambiental, que es, por ejemplo, rompo las cosas que te gustan. Claro. La ciudad la ponemos bella, a los 10 minutos está toda rota. Ponemos... Bueno, yo he hablado de una pareja, por ejemplo, pero pero... No, pero yo lo veo en la ciudad, que cada vez que embelleces, al rato se rompió, se pintó, se lastimó y uno era para todos, para disfrutarlo, y sin embargo hay alguien que se enoja por eso y lo rompe en un lugar rarísimo, pero bueno, tiene que ver con violencia eso también. Sí. Cómo seguimos adelante, cómo mejoramos, cómo desarrollamos, y la respuesta, aunque sea un grupo minoritario, pero es la romper, lastimar o afear otra vez lo que vos tratás. Exacto. Justamente hablando de cosas públicas, hace poco leí un artículo muy interesante de una mujer europea, no recuerdo su nombre, cosa que no es rara en mí, y ella hablaba incluso de la diferencia y de la discriminación de género desde el presupuesto de una ciudad o de un país. Sabemos, obviamente, que los presupuestos condicionan, ¿no?, a quién va a ir dirigidos los recursos y con qué intenciones. Eso no es nada nuevo. Pero ella da una vuelta de tuerca en este sentido de que también se condiciona cómo un gobierno se posiciona con respecto a la cuestión de la diversidad de género ya desde el presupuesto. En qué va a gastar la plata. Va a gastar el dinero. Bueno, no vamos a poner ese nombre porque después ahora vamos a poner también violencia de presupuesto. Presupuestaria, violencia presupuestaria. Violencia presupuestaria que se ejerce. No vamos a hablar de eso tampoco, claro. Una variable más. Otra variable más. Es la económica, dentro de la económica. Pero ya hay mujeres que hablan de esto, ¿eh? Así como hay vivas nos queremos, desendeudadas nos queremos también, porque hablan de cómo justamente según las decisiones de política económica que se tomen, también se condiciona. Si vas a tener plata para alimentar a tus hijos, plata para pagar un alquiler, para comprar es cierto, porque y también cuestiones te limita, en el fondo te limita. Marcelo, para terminar, porque me parece que ya nos estamos ya casi en el tiempo. Está interesante, pero estamos casi en el tiempo. ¿Hay política pública para trabajar con el victimario, con el violento, la violenta? Yo no lo veo claro. El otro día estuvimos trabajando este tema y tampoco nos supieron explicar muy bien. Muy poco. Muy poco, ¿no? Justamente esa es mi intención participando en estas mesas. Hago hincapié y machaco siempre sobre este tema, de que para desactivar la violencia hay que trabajar con el violento, obviamente. Porque yo también sé de casos de personas que ejercieron violencia y con los ojos llenos de lágrimas pidiendo por favor que les den una mano para no hacerlo más, porque no tienen ganas de seguir violentando ni perdiendo a sus seres queridos. Es como decíamos con los vicios, ¿no? Sí. Una persona que toma alcohólico y va perdiendo droga, va perdiendo, quiere salir pero no puede. Y que alguien le dé una mano. Tiene que venir a constelar. Vamos a constelar. Sí, la cuestión con los violentos es esta, es una de las cosas sobre las que hay que trabajar mucho, que es una de mis dedicaciones, no soy lo único, pero es una de mis dedicaciones, es poder cambiar la mirada sobre el violento, ¿no? El violento no es una persona que a la mañana se levanta pensando con qué me voy a divertir y elige pegarle a la mujer. Claro. Es algo que, como vos decías recién, la persona no puede controlar de la misma manera que un adicto no puede controlar su adicción, justamente. Entonces hay que cambiar esta mirada para poder trabajar con los agresores, que es lo que no se hace en general. Bien. ¿Los jueces no actúan con el agresor en este sentido, no el proactivo, no en el castigo, sino primero castigo, alejar, aislar, bueno, pero después hay que darle algo para que pueda avanzar, no para solamente con el castigo no arreglamos nada? Exactamente. Claro. Bueno, esa es la intención de modificar algunas legislaciones para que se pueda... ¿También hay un trabajo en ese sentido? Sí. Bien. Sí, hay comisión de legislación que trabaja en esto. Bien. También. O sea que la mirada se está ampliando de a muchísimo, poquito. sí.
Bien, Sí, eso es importantísimo. Exacto. Es lento, pero se va abriendo un panorama diferente. tenemos que Yo ir, creo Horacio. que estamos casi Ya en está. tiempo, creo que también da para que se haga otra, para que sigas hablando mucho más porque nos quedamos cortos de tiempo y bueno, el tema realmente es muy amplio. Quedaron muchas preguntas, me parece, para profundizar, hacerte. claro. Pero bueno, desde ya con Gabriela te agradecemos tu tiempo, que nos haya venido a visitar. Y bueno, ahora vamos ya al cierre del programa y muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y un placer, como siempre, profundizar en estos temas que la sociedad va incorporando, va leyendo, va sabiendo, se va enterando, pero bueno, hay que sentarse un rato, charlar y analizar un poco los temas para manejarlos mejor y poder utilizarlos y que sean una herramienta proactiva en el desarrollo y crecimiento personal y de la sociedad. Seguimos con el programa entonces.